Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Recuerde que se pueden suscribir aquí abajito, por supuesto, y pueden compartir este video a otras personitas que lo necesiten. Además, pueden dejar acá abajito en la cajita de comentarios algún tema que ustedes quieran que les explique. Por supuesto, lo haré con mucho cariño y amor. Hoy vamos a continuar viendo un tema que empezamos las clases pasadas y es el tema del Future Continuous o Future Progressive, futuro continuo o futuro progresivo. Hoy nos vamos a enfocar especialmente en las WH questions o preguntas con respuesta informativa. En las clases pasadas ya vimos las oraciones afirmativas, las negativas y las yes no questions. Y recuerden que este tipo de preguntas, a diferencia de las yes no questions, requiere de un tipo de respuesta más informativa, más explicativa. Aquí ya no vamos a responder yes or no, sino que ya debemos dar una explicación o una respuesta con más información. Ahora vamos a repasar cuál sería ese uso general del Future Continuous, y es que en este caso este tiempo gramatical lo usamos para hablar de acciones o eventos que se estarán realizando en un momento específico del futuro y que continuarán por un cierto tiempo. Es decir, aquí tengo por ejemplo esta línea del tiempo, por acá coloco el pasado, aquí el now, que sería el presente, el ahora y por acá el futuro. Entonces decimos que estas acciones o eventos se estarán realizando por aquí, es decir, en un momento específico del futuro y que se prolongarán o continuarán por un cierto tiempo, es decir, seguirán estando en progreso. Es por esta razón que a este tiempo gramatical le llamamos Future Continuous o Future Progressive, porque hablamos de aquellas futuras acciones que seguirán estando en progreso. Por otro lado, este tiempo gramatical se suele usar mucho para sonar mucho más formal. Listo, después de repasar este uso general, vamos a mirar cuál sería la estructura gramatical para usar este Future Continuous, y es súper sencillito. Así que para realizar este tipo de preguntas o WH questions, vamos a iniciar colocando la WH word correspondiente que vayamos a usar. Luego ponemos el auxiliar will, seguido del sujeto. Luego del sujeto colocamos el be, que es el verbo ser o estar, pero en este contexto del Future Continuous sería estar. Luego colocamos el verbo con ing y por último el complemento y cerramos signo de interrogación, muñecuras. No se les olvide este signo porque si no les queda malita la pregunta. Entonces, esta sería la estructura gramatical para realizar este tipo de WH questions. Ahora, recordemos cuáles serían esas WH words para empezar este tipo de preguntas. Súper sencillito. Recuerden que en este caso tenemos el what, que significa qué, cuál o cuáles, el why, que significa por qué, el where, que significa dónde, el when, cuándo, el how, cómo, el how long, significa cuánto tiempo, el who, quién o quiénes, y el which, cuál o cuáles. Ahora sí vamos con un ejemplo, preciosuras. Supongamos entonces que yo en inglés voy a preguntar que ¿cuándo él estará estudiando francés? En inglés sería When will he be studying French? Miremos que en la estructura tenemos entonces la WH word, que es when, que significa cuándo. Luego coloco el auxiliar will y luego del will coloco el sujeto he, que es él, y después el be, que es el verbo estar en este contexto. Entonces, cuando ustedes encuentren el will y el be, significa estará o va a estar. Y como la mitad de los dos tengo el he, entonces significa él estará o él va a estar. Cuando él va a estar o cuando él estará. Studying, estudiando, vemos que el verbo estudiar, estar, y le voy a agregar ing para que diga estudiando. Recuerden que cuando agregamos ing a los verbos se traducirían como ando, endo, estudiando, trabajando, etc. Y por último el complemento French y cerramos con signo de interrogación. Ahora, para responder, pues ustedes pueden decir solamente next week, es decir, la próxima semana. When will he be studying French? Next week. ¿Cuándo él estará estudiando francés? La próxima semana. Y ya, eso es todo. ¿Por qué? Porque es una frase informativa. Pero como en este video estamos repasando muy bien las estructuras de Future Continuous, pues vamos a responder de una forma más larga, más completa. Entonces podríamos responder, He will be studying French next week. Es decir, podríamos responder con una oración afirmativa en Future Continuous. ¿Por qué? Porque acá tengo el sujeto he, que es él, luego coloco el will be, que recuerden que significa estará o va a estar. Esta estructura, recuerden que es la de oraciones afirmativas en Future Continuous. Luego del will be colocamos el verbo estudiar con ing y por último el complemento French next week. Él estará estudiando francés la próxima semana. He will be studying French next week. ¿Vale? Pero, pues como les decía, ustedes también pueden responder simplemente con next week y está bien.
Ahora, muñecuras, ¿hay otros usos del future continuous? Claro que sí, hay otros usos, este es el uso general, pero este tiempo gramatical del future continuous o future progressive también lo podemos usar en otros contextos. Por ejemplo, para hablar de acciones que se están realizando en este momento, en el presente y que probablemente se van a prolongar en el futuro. Voy a utilizar esta línea del tiempo para hacerme entender mejor. Entonces, aquí tengo una línea del tiempo, por acá tengo el pasado, el past, el now, que es el ahora, el presente, y por aquí el future. Entonces, este otro uso es para hablar de aquellas acciones que se están realizando en este momento o esos eventos que están ocurriendo en este instante o que están en progreso, en continuidad en este instante de la hora del now y que muy probablemente se van a extender hacia el futuro. Es decir, estas acciones que están en progreso también seguirán estando en progreso en el futuro. Por ejemplo, en inglés yo voy a preguntar que por cuánto tiempo ella estará limpiando la casa. En inglés sería How long will she be cleaning the house? Cierro signo de interrogación. Observemos entonces la estructura. Aquí tengo el how long, que sería esa WH word, que significa por cuánto tiempo o cuánto tiempo. Luego coloco el auxiliar will, después coloco el sujeto she, que significa ella, y después el be, que significaría en este contexto estar, por cuánto tiempo ella estará o ella va a estar. Luego coloco el verbo clean, que es limpiar con ing para que diga limpiando. Y por último, the house. ¿Por cuánto tiempo ella estará limpiando la casa? How long will she be cleaning the house? Recuerden que cuando hacemos una pregunta, el sujeto siempre tiene que ir entre el will y el be. Entonces, miren, muñecuras, que aquí estamos preguntando que si esa acción que se está realizando ahora va a tener una continuidad en el futuro, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo ella estará limpiando la casa? ¿O por cuánto tiempo ella va a estar limpiando la casa? La respuesta podría ser she will be cleaning the house all morning, que significa ella va a estar limpiando la casa toda la mañana. Así que la frase clave aquí sería all morning, que es como una time expression o una expresión de tiempo que nos indica que hasta ese momento esta acción va a estar ocurriendo o por todo ese tiempo. Entonces mire que aquí tenemos igualmente como una oración afirmativa en future continuous. Tenemos el sujeto she, luego el will be, luego el cleaning, luego el complemento de house, all morning, ¿vale? Ahora ustedes también pueden responder simplemente all morning. How long will she be cleaning the house? All morning, toda la mañana. Y está bien, ¿vale? No hay problema. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería nuestro segundo contexto de uso? Pues para hablar de planes a futuro, generalmente con cierto periodo de duración. Por ejemplo, yo voy a preguntar en inglés que ¿dónde él estará viviendo para entonces? En inglés sería Where will he be living by this time? Aquí vemos la WH word where, que significa dónde. Luego coloco el auxiliar will, después el sujeto he, seguido del be, que en este contexto significa estará porque está trabajando con el will, donde él estará o donde él va a estar, porque estamos hablando de él, de he, donde él va a estar o donde él estará. Luego colocamos el verbo live con ing. Recuerde que como live termina en e, lo que hacemos es quitar la e y agregamos ing para que diga viviendo. Y por último el complemento by this time. Where will he be living by this time? Y por último, para responder, podemos decir que él estará viviendo en Inglaterra. He will be living in England. Igualmente, tenemos aquí como una oración afirmativa, por así decirlo, en future continuous, porque tenemos el sujeto he, luego tenemos el auxiliar will con el be, will be, que significa estará. Después tenemos el verbo live con ing, living, y por último el complemento in England. Ahora, recuerden, ustedes también simplemente pueden responder en England. Where will he be living by this time? In England, en Inglaterra. Y listo. Pero pues como acá estamos repasando, por eso es que hacemos como las respuestas más largas, más completas, ¿vale? Para que vamos repasando cada vez más. Bueno, preciosuras, ahora tenemos nuestro tercer contexto de uso y en este caso este future continuous lo usamos para hablar de suposiciones o predicciones, obviamente respecto al futuro. Ejemplo, yo voy a preguntar en inglés que cómo la gente estará trabajando en 50 años o cómo la gente va a estar trabajando en 50 años. How will people be working in 50 years? Igualmente aquí tenemos la WH word how, que significa cómo. Luego coloco el auxiliar will, seguido del sujeto people. People significa gente o personas. Luego el verbo be, que significaría en este contexto estará porque está acompañado del will. Y recuerden que el sujeto va en la mitad entre el will y el be. Luego coloco el verbo work, trabajar con ing para que diga trabajando y por último el complemento in 50 years.
How will people work in 50 years? Entonces, para responder, igualmente hagamos una oración más completa, como si fuera una oración afirmativa en Future Continuous. Y como estamos preguntando por una suposición o una predicción a futuro, pues entonces vamos a responder diciendo They will be working virtually. Esta respuesta quiere decir ellos estarán trabajando virtualmente o las personas estarán trabajando virtualmente. También puedes decir people will be working virtually. Entonces recuerden, acá es como si estuviéramos haciendo una oración afirmativa con el sujeto they, will be, luego el work con ing y luego virtual el complemento. Ahora vamos para nuestro cuarto contexto de uso y es cuando hablamos de acciones que se estarán realizando cuando otra acción suceda. Entonces aquí puedo preguntar por esa acción que se estará realizando. Por ejemplo, ¿qué estarán haciendo ellos cuando la película empiece? En inglés sería What will they be doing when the movie starts? Cierro signo de interrogación. Chequemos la estructura. Tenemos entonces la WH word what, que significa que. Luego coloco el auxiliar will, seguido del sujeto they y después el be. Recuerden que el sujeto va entre el will y el be. En este caso significará que estarán o que van a estar ellos haciendo, doing, when the movie starts, cuando la película empiece. En esta pregunta tenemos básicamente dos oraciones que están unidas por la conjunción when, cuando. What will they be doing sería la primera parte en Future Continuous y la segunda, when the movie starts, la hacemos en presente simple, cuando la película empiece. Por eso le agregamos ese al verbo start. Ahora, ¿cómo podríamos responder? Sencillito, podemos decir they will be cooking when the movie starts. Ellos estarán cocinando cuando la película empiece o ellos van a estar cocinando cuando la película empiece, es lo mismo. Entonces observen que aquí yo estoy respondiendo como si estuviera haciendo una oración afirmativa en Future Continuous. They, que es el sujeto ellos, they, luego will be, estarán o van a estar, luego cook, que es cocinar con ing, cooking, para que digan cocinando, y por último, when the movie starts, cuando la película empiece. Ahora ustedes simplemente pueden responder they will be cooking, ellos estarán cocinando, y listo, está súper bien. Y por último, el quinto contexto de uso en donde podemos usar este Future Continuous o Future Progressive es para usarlo como alternativa formal del futuro simple con will. Por ejemplo, si yo en inglés usando el futuro simple voy a preguntar ¿con quién trabajará Camila? Usando este futuro simple con will sería Who will Camila work with? Pero si yo quiero sonar mucho más formal formulando esta pregunta, entonces yo diría o yo preguntaría Who will Camila be working with? Ambas preguntas significarían lo mismo, con quién trabajará Camila, pero en este contexto, pues si yo uso la segunda que es en Future Continuous, sonaría mucho más formal. Ahora, ¿cómo responderíamos? Pues sencillito, si usamos el futuro simple, pues diríamos, por ejemplo, Camila will work with Michael. Y si usamos el future continuous, pues responderíamos Camila will be working with Michael. Y listo. Y por supuesto les voy a dejar el extra tip para que puedan utilizar este Future Continuous. Y es que recuerden que hay otra estructura que ustedes pueden usar cuando utilicen este tiempo gramatical aparte del will be. Es decir, ustedes pueden utilizar el going to be. Así que la estructura para realizar este tipo de preguntas quedaría, primero inician con la WH word, luego colocan el verbo to be correspondiente al sujeto, ya sea is, am o are, luego van a colocar el sujeto, después colocan el going to be, seguido del verbo con ing y por último el complemento y cierran signo de interrogación. Por ejemplo, si en inglés vamos a preguntar que cuándo él va a estar viajando, sería When is he going to be traveling? Observen la estructura, aquí tenemos la palabra when, que es la WH word, que significa cuándo. Después tenemos el verbo to be is, porque is trabaja con he, que es tercera persona. En este caso el sujeto es he. Después colocamos going to be, que significa va a estar. Y por último el verbo con ing, traveling. Acá no tenemos complemento, entonces lo dejamos hasta el verbo. ¿Cuándo él estará viajando o cuándo él va a estar viajando? Y para responder, pues sencillito, hacemos una oración utilizando también ese going to be. Ejemplo, él va a estar viajando el próximo mes. Diríamos, he is going to be traveling next month. Tenemos el sujeto he, que es él. Luego colocamos el verbo to be is, que es el verbo to be que siempre va a trabajar con él. He is. Después colocamos el going to be. Y después el verbo con ing, traveling. ¿Por qué le agregamos ing? Recuerden, para que el verbo quede como viajando.
Y por último, el complemento next month. He's going to be traveling next month. Él va a estar viajando el próximo mes. Recuerden que esta es otra estructura que podemos usar para el tiempo gramatical del future continuous, porque la otra sería con will be, como lo vimos en esta clase. Y bueno, mis muñecuras, esa es toda la explicación del future continuous. Por acá arriba les voy a dejar todas las clases que ya hemos visto de este tema gramatical. Es decir, los videos de las oraciones afirmativas, de las negativas, de las yes no questions, en fin, para que lo repasen un montón. Así que thank you so much por visualizar. Si este video les fue de gran utilidad, le pueden ayudar mucho con un like. Además, pueden ayudar a que este canal crezca si se suscriben, si lo comparten con otras personitas, si activan la campanita de notificaciones y, por supuesto, si lo comentan. Recuerden que si hay algún tema que quiera que les explique, yo con mucho amor y cariño lo voy a hacer. Me lo hacen saber aquí abajito. Besito, nos vemos en otra ocasión. ¡Mua!